versículos 6 y 7. Isaías, repito la cita, capítulo 42, en los versículos 6 y 7. Voy a leer en la Reina Valera. Si gusta acompañarme, lo hacemos todos en voz alta, quien traiga esa versión. Dice Isaías 42, 6: Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Verso 7: para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Oremos. Señor, te agradecemos por tu presencia, es innegable en este lugar. Gracias porque tú eres el que nos edifica, tú eres el que hace creyentes, santos, siervos, tú eres el que hace todo, Señor. Gracias también por las habilidades que nos das para nuestros diversos empleos, trabajos, y por toda bendición. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Esta conferencia lleva por título Libres por siempre. Libres por siempre. Escucha este principio. Dios en Cristo dio a todo ser humano de manera generosa lo que necesita para vivir bien. Dios en Cristo, por gracia, le plació darte a ti, darte a mí y a todo ser humano, sin excepción, de manera generosa, abundante. Todo aquello que tú ocupas o yo, o quienes nos ven por las plataformas o escuchan, para que vivamos bien. Así de simple y sencillo, para que vivamos bien. Entonces, ¿qué es lo que ocupa el ser humano? ¿Qué es lo que ocupa el hombre, tú y yo? Únicamente conocer a Dios. Únicamente conocer lo que Él dice, lo que Él ya te dio, lo que Él ya nos dio. Es todo. Y cada una de esas verdades, preceptos, promesas, todo lo que está en la Escritura, simplemente adquirirlas, tomarlas, hacerlas nuestras. Porque yo te recuerdo, el cristianismo no es en tus fuerzas ni es en mis fuerzas. El cristianismo, en todo lo que abarca esa expresión cristianismo, que es un estilo de vida o una forma de vivir, la hace Dios, no la hacemos los hombres. Pero en fin, por mencionarte dos grandes bendiciones que aparecen aquí en Isaías 42, 6 y 7. En Isaías 42, 6, la parte B, dice Dios Padre que hizo a Cristo, porque aquí está hablando de Cristo. Dice que Él lo hizo luz de las naciones. La palabra luz aquí significa la capacidad para percibirnos de lo bueno y lo malo. Y de esta manera, con la ayuda de Dios, hacer el bien y evitar toda clase de mal. La palabra luz, del vocablo hebreo or, dentro de sus muchas definiciones, quiere decir alumbrar, aclarar, alumbrar, aclarar. Entonces, cuando todo ser humano, adolescente, joven, adulto, anciano, y de toda clase de seres humanos, pobres, ricos, con estudios, con muchos estudios, cuando deja que entre Jesús, Jesús le da esta habilidad, Jesús le da este poder, esta facultad. Ese ser humano se apercibe de lo bueno y lo malo. Y dependiendo las propuestas, lo que se le ofrezca, etcétera, etcétera, ese ser humano ya sabe qué es lo que va a ser útil y provechoso para él, o qué es lo que va a ser dañino o de mal para él. Esa es una de las mayores bendiciones que un ser humano puede llegar a tener, y esa mega bendición ya nos lo dio Dios en Cristo. Otra gran bendición, yo creo que esta se valora después de la vida, creo que esta es la que se valora más, que está en Isaías 42, 7. Dice ahí, 42, 7, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. En una palabra, ¿cómo se define todo esto? Libertad. Libertad. Entonces, Dios en Cristo ya nos dio libertad. ¿Libertad para qué? Para sacar, echar fuera al ser humano de todo lo que lo tiene preso o cautivo. En diversas ideas, en diversos patrones o estilos de vivir, en diversas corrupciones, y a la vez habilitarlo para hacer buen uso de esa libertad que ya le dio en Cristo Jesús. Entonces, ningún ser humano
no puede decir hoy en día, yo no tengo quien me ayude para vivir bien. No, sí lo tiene. Se llama Cristo, se llama su obra, se llama su doctrina, sus preceptos. Pero eso, repito, es un ser humano que tiene que creer. Voy a darle un fundamento de todo lo que dije anteriormente. Todo lo que comenté anteriormente, Cristo nos lo consiguió. Repito, todo lo que mencioné, que ya le expliqué de Isaías 42, 6, 7, Cristo nos lo consiguió. ¿Dónde? En la cruz y en su resurrección. En la cruz y en su resurrección. Por leerle un texto aquí, Efesios capítulo 2, verso 13, si lo puede encontrar en su Biblia, de lo contrario su servidor le dará lectura. Efesios 2, 13. Voy a leer ese texto en la versión Reina Valera 2015. En esta versión 2015 dice, pero ahora en Cristo Jesús ustedes, ¿quiénes son ustedes? Los creyentes, los cristianos, que en otro tiempo estaban ¿qué? Lejos. ¿Lejos de qué? De las promesas de Dios. Han sido ¿qué? Acercados por la sangre de Cristo. Promesas, luz y libertad, por mencionarle dos de las muchas. Colosenses capítulo 1, verso 20, la parte B, al versículo 22. Colosenses capítulo 1, versículo 20, la parte B al verso 22. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Versión Palabra de Dios para Todos. En esta versión dice, Dios hizo las paces. ¿Cómo se llama esto? Reconciliación. Eso lo dice 2 de Corintios 5, 18a. 2 de Corintios 5, 18a. Que Dios andaba en Cristo en el mundo, reconciliando al hombre consigo mismo. Repito, dice Colosenses 1, 20, la parte B, en la Palabra de Dios para Todos. Dios hizo las paces con nosotros a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Verso 21 le dice aquí a los que estaban escuchando al apóstol, antes ustedes estaban alejados de Dios y su manera de pensar los hacía enemigos de Dios. Por medio de la muerte física de Cristo, los ha convertido en sus amigos. Cristo murió para presentarlos santos, es decir, separados del pecado ante Dios. Es decir, sin ninguna mancha ni maldad que pueda ser juzgada. Pregunto por el tema, ¿Cristo ya te hizo libre a ti y a mí para siempre? Repito la pregunta, ¿Cristo ya te hizo libre a ti y a mí para siempre? Aquí debemos cuestionarnos. ¿Hemos dejado que estas verdades moren en nuestro corazón? Porque ahí está el punto. Hasta que no dejamos tú y yo que estas verdades moren, vivan, se establezcan, se queden en nuestro corazón, entonces la libertad que ya te consiguió Cristo a ti y a mí, pues simplemente es algo que oímos en diversas conferencias, pero nada más, no es real. El problema de las personas que asisten a todas las iglesias cristianas, aún donde se predica la verdad o lo que ayuda para salir de la vida que andábamos antes, es que generalmente oye, pero no guarda la palabra. ¿Me doy a entender? Está aquí, oye, pero no guarda, no retiene los argumentos que dicen las Escrituras. Yo le animo, si hubiera alguien así en esta congregación, o alguien que nos está viendo, escuchando por internet, yo le animo a que a partir de ahora se determine a quedarse con la palabra en su corazón. No hay otra cosa que te mueva a ti y a mí en el reino de Dios. No hay, créame, no hay. Y ya Dios en Cristo Jesús ya lo hizo. Te lo digo de otra manera, Cristo en la cruz nos consiguió volvernos a Dios, estar en paz con Él o tener buenas relaciones. Y de ahí, Cristo nos consiguió el favor de Dios en todos los aspectos de la vida tuya y mía, en todas. Cualquier favor que gustes y mandes. Y el que más debemos valorar es el espiritual. ¿Por qué? Porque el espiritual nos ayuda a llevar una vida de tranquilidad y de paz. ¿Cómo se consigue esa vida de tranquilidad y de paz? Cuando vivimos lejos de toda práctica de pecado. Los que hoy somos cristianos, los que vivimos el Evangelio, pregunto,
¿Cuántos tenemos paz? Levanten su mano. Los cristianos tenemos paz. ¿Qué era lo que no nos dejaba vivir en paz? Los pecados. ¿O me equivoqué? Simplemente un adolescente le dice una mentira a su mamá, a su papá para salirse con la suya. Ese adolescente a veces ni duerme. Ni duerme. Está comiendo, desayunando, timbra el teléfono de su mamá, su papá y dice: ay, ¿no será que me van a poner? ¿Van a decirle a mi papá o a mi mamá dónde anduve? Y yo le dije que iba a hacer la tarea y no es cierto. Me fui hasta Jamaica y tomamos unas cervezas ahí con unas carnes asadas. ¿No será que me van a echar de cabeza? Y a lo mejor a su mamá y a su papá le están hablando de otras cosas. ¿Me estoy explicando? Cuando la persona que asiste a una iglesia cristiana no es libre, cuando la palabra de Dios todavía no está en su corazón, cuando la palabra de Dios todavía no lo dirige, todavía no lo gobierna. Aprenda, por favor, como su servidor ha aprendido a través de los años, lo siguiente: Dios en Cristo ya nos dio la capacidad para darnos cuenta de lo que es bueno y lo que es malo. Aprenda este principio, es para usted, como lo ha sido para mí por muchos años. Dios en Cristo ya nos dio la capacidad para darnos cuenta de lo que es bueno y es malo, y así mantenerse usted y su servidor en lo que es provechoso y rechazar todo lo que nos perjudica. Si usted me dice: ¿cómo Dios me dio a mí en Cristo esa capacidad? Número 1, su gracia. Número 2, su palabra. ¿Qué son su palabra? Sus preceptos, sus mandamientos, sus promesas. Número 3, el Espíritu Santo. Tú ya eres hijo de Dios, eres hija de Dios, yo lo soy. Quienes nos escuchan, es bien sencillo. A ti y a mí ya nos dio todo. Su gracia es su favor en todo lo que gustes y mandes, o su poder para hacer su voluntad. Su palabra, bueno, cada precepto, cada mandamiento, cada promesa te dice a ti, me dice a mí qué hacer. Eso ya es capacidad. Eso ya es capacidad. Y si faltara algo más, el Espíritu Santo, que dentro de sus múltiples funciones, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos santifica. Es por medio de Él que suceden los cambios de conducta, el cambio de carácter. Es por medio del Espíritu Santo, cuando ya mora en ti la palabra, te gobierna la palabra, que el Espíritu Santo la va haciendo real. Esto que te voy a decir ahorita es otro principio. Tu trabajo y el mío como hijos e hijas de Él, tu trabajo y el mío como hijos o hijas de Él es ubicar, por ejemplo, comportamientos, ideas, sentimientos del antiguo hombre. Repito, tu trabajo y el mío como hijos e hijas de Dios es ubicar comportamientos, ideas, sentimientos del antiguo hombre en las circunstancias o asuntos de la vida que nos continúan gobernando. ¿En dónde? Circunstancias o asuntos de la vida que continúan gobernándonos. Por ahí está esto. Para aquellos, para aquellas que dicen: pues yo sigo atado en esto, yo sigo tropezando aquí, yo sigo batallándole allá. No sé, ¿cuántos siguen todavía presos en el enojo? ¿Cuántas siguen presos todavía en que toman un texto bíblico y ustedes lo interpretan como ustedes quieren, y luego hay conflictos porque ustedes quieren que se haga como dice el texto, como ustedes interpretan el texto bíblico, más no como lo dice el texto bíblico? O ustedes quitan los principios de la Biblia y dicen: es que hay que orar, y Dios a través de la oración nos va a decir: pues fíjate que no, para eso Dios dejó la Biblia. Para mí, mi desafío es ir a la Biblia para de ahí obtener principios bíblicos y después orar. Pero no orar y orar y orar y jamás abrir la Biblia. Si ese es tu caso, mujer, varón que me estás escuchando, ahí necesitas trabajar. Porque mucha gente viene a la iglesia y hoy en día vienen de diversas congregaciones. Y a veces ustedes vienen, cuando digo ustedes, algunos, de pastores que nunca les enseñaron la verdad.
Y eso es todavía más complicado, porque no permiten que la verdad entre a sus corazones. Todo lo que les ha perjudicado años atrás por estar con otros pastores que nunca les enseñaron la palabra de Dios tal cual, después entran a congregaciones de sana doctrina y están oponiéndose, chocan con la sana enseñanza. Tu líder te dice, mira, haz esto. Y dices, no, es que de donde yo vengo me enseñaron así. Espérame, pero es que te enseñaron mal. Dice, no, es que yo voy a hacerlo conforme a la enseñanza de mi antiguo pastor. Oye, pero si te enseñó mal. Yo quiero decirles, es muy importante lo que estoy hablando ahorita de parte de Dios. Él te hace libre de tus ideas, te hace libre de tus sentimientos, te hace libre de tus comportamientos, siempre y cuando vengamos a Dios, vengamos a su palabra, nos pongamos a las órdenes de Él y Él lo hará. Por citarte un ejemplo que en la mayoría de las congregaciones cristianas se da. Abra su Biblia por favor en Génesis capítulo 3 versículo 16. Vamos a leer la parte B. Repito, Génesis capítulo 3 versículo 16, la parte B. Voy a leer este texto en la versión nueva, traducción viviente. Dice, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. ¿Cómo dice aquí? Le está hablando a la mujer, y es Dios que le está hablando a la mujer. Le dice, desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. No levante su mano, pero ¿cuántas esposas de esta congregación es lo que intentan todos los días? Ser las mandamases de sus esposos. ¿Cuántas? El esposo dice, ¿es azul? No, es rojo. El marido dice, mira, vamos a hacer esto. No, hay que hacer aquello. Esa señora, ¿cómo está actuando? Como gobernadora de su marido. Cuando Dios en la Escritura, ¿qué le dice a la mujer? Efesios 5:22, lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva. Dice, las mujeres deben someterse a sus esposos, al igual que se someten al Señor. Fíjense, Dios instituyó que una esposa le obedezca a su esposo. Que una esposa jamás trate de manipularlo, ni gobernarlo, ni dirigirlo, ni nada. Ella debe vivir sometida a su esposo. Y ya lo hemos enseñado infinidad de veces. En lo que sea perjudicial, en lo que no sea bíblico, etcétera, etcétera, pues la esposa no le va a obedecer. Porque ella tiene una autoridad directa que es su esposo, pero tiene una autoridad indirecta que es Dios. Y una mujer cristiana, una esposa cristiana, le va a obedecer a Dios en las cosas injustas que al esposo. ¿Me estoy explicando? Pero la esposa no debe ser señora de su marido. Hay poblaciones, algunas poblaciones enteras en México y otros, digamos que no la población entera, pero se da esto, ¿de qué? Del enseñoreamiento de la esposa al marido. Una ciudad donde todas las mujeres son mandamases se llama Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. ¿Cómo se llama? Si quiere ir, vaya. Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Ahí el marido es la mujer y la mujer es el marido, para darme a entender. O sea, ahí sí hay votación, bueno, si hay elecciones, las candidatas a presidente municipal, diputados y no sé qué más eligen, son mujeres. En casa el marido es el mandadero. Ve ahí al mercado, tráeme tomates, cebollas, cocina, ahí está el dinero, yo voy a ir a vender cosas. Ellas se dedican a vender cosas. Queso, pescado, alhajas de oro, son empresarias, pero ellas mandan. Pero quiero decirle que el asunto de esto, aunque eso Dios nunca dijo, ¿verdad? En Juchitán, Oaxaca, son las mujeres más adúlteras de todo el país. Eso lo puede usted ver en internet. Ahí conseguí esta información. Pero hay otras ciudades del país donde la mujer es la que manda. Y eso dice Dios, no, es tu esposo, esposa, es tu marido, el que es la cabeza. ¿Qué quiere decir cabeza? El que dirige, el que gobierna. Eso dice Efesios 5:23, la parte A.
en la Nueva Biblia Viva, porque el esposo es cabeza de la esposa. En el supuesto que en esta congregación, o donde nos hagan favor de ver o oír, hubiese alguna esposa que domina, que se enseñorea de su marido, Dios te dice: esposa, no, tú sométete a tu esposo. Ya lo dije, en lo que es justo, pero tú no tienes por qué de diversas maneras, en diversos asuntos, sea de la casa, sea del trabajo, cosas materiales, etcétera, etcétera, que se haga lo que tú dices. Así no es. Puedes opinar, sí, pero no se va a hacer lo que tú dices. Si lo que tú dices, esposa, está en lo justo y lo correcto, tu marido, como es cristiano y discierne, dice: ah, no, pues sí, lo que tú dices. Pero el que tiene la última palabra es el esposo. Porque matrimonios donde la señora se enseñorea del marido, ¿qué cree que va a haber ahí? ¿Qué se imagina usted que va a haber? Conflictos. Mi vida, quiero que hagamos esto, dice el marido. Y ella dice: no, así no. Por poner un ejemplo. ¿Qué se desata ahí? Un conflicto. Se levanta la voz, empiezan a salir palabras hirientes. Es que tú, igualita que tu mamá. ¿Y a qué lleva todas las agresiones verbales, amados? A la separación de los cónyuges. A la separación de los cónyuges. Porque ella quiere que se haga su soberana voluntad. Hay mujeres, y lo digo, mujeres que vienen a la iglesia cristiana, que sin usar la sabiduría de Dios dicen: tiene un negocio, el esposo dice: yo quiero que me des la mitad del negocio. De todo lo que entra, dame la mitad. ¿Hay aquí empresarios? ¿Hay algún empresario aquí? Bueno, si no lo hay, yo te contesto. Si tu esposo es empresario, jamás te va a dar la mitad del ingreso. Pues ¿de dónde paga la materia prima? ¿De dónde paga la energía eléctrica? ¿De dónde paga los salarios de la empresa? ¿De dónde paga los impuestos? ¿De dónde paga el contador público? ¿Me estoy dando a entender? Un negocio se maneja así. Yo invertí 100,000 pesos y si acaso habrá una ganancia de 20,000 pesos, que es lo ideal. Quien es empresario sabe este principio. Una empresa mínimo tiene que ganar el 20% de lo que invierte. Si no ganas 20%, pues no es negocio. Mejor consíguete una chamba, olvídate del negocio. Y la señora dice: no, quiero la mitad. Y como el esposo no cede porque el negocio se va a la quiebra, la mayoría de esos matrimonios, ¿en qué terminan? Ante el juez, divorciándose. Vean lo terrible, cuando hay una esposa que acomode el lugar. Yo quiero que se haga mi voluntad. Iglesia, sobre todo en esta parte de la conferencia, me dirijo a las esposas cristianas con mucho respeto y amor. Isaías 42:7 dice que Cristo ya te hizo libre de todo lo antiguo. Esposas cristianas están aquí, que me están escuchando. Isaías 42:7 dice que Cristo ya te hizo libre de todo lo antiguo. ¿Cuál es lo antiguo en ti, esposa cristiana? De tus ideas, de tu antigua mujer, de tus reacciones cuando no eras cristiana, ante asuntos, situaciones que no estés de acuerdo, de tus sentimientos viejos. Ya Cristo te hizo libre. Te doy un texto contundente, acompáñame. Romanos capítulo 5, verso 17. Romanos capítulo 5, versículo 17. De favor, leamos juntos. Ahí voy a leer la Reina Valera en voz alta. Dice Romanos 5, 17: pues si por la transgresión o pecado de uno solo reinó o gobernó la muerte, muchos más que reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Esposas, y también para todos, pero ahorita por lo que estoy poniendo un ejemplo de la conferencia. Esposas, en Cristo Jesús, esposas, dice que aquí ustedes reinarán.
Esta palabra reinarán, de un vocablo griego, quiere decir el conjunto de acciones de la vida en compañerismo con Cristo. Reinarán el conjunto de acciones de la vida. A ver, ¿cuál es la vida de una esposa? Tener comunión con su esposo, las cosas que hace de la casa, las decisiones que se toman, el vivir, todas las cosas que se hacen a diario, en casa, fuera de casa, etcétera, etcétera. Entonces, reinarán es el conjunto de acciones de la vida en compañerismo con Cristo en su poder soberano. Repito, en su poder soberano, para vivir siempre libres del dominio de cualquier transgresión. Repito esa segunda parte, para vivir siempre libres del dominio de cualquier transgresión. Entonces, una esposa cristiana, porque necesita ser creyente en Dios, nacida de nuevo, que busca su santificación, es en Cristo Jesús, es en el poder soberano de Él, que Él te hace libre de quererte enseñorear de tu esposo. Y si ya te enseñoreas, pues Él te va a hacer libre para que ya no te sigas enseñoreando. Y ahora seas humildita, sometidita, sí mi vida, sí mi amor. ¿Qué quiere mi marido? Que cuando me traigas el desayuno, des 3 vueltas al aire y luego me sirves lo que me traes de comer. Claro que sí. Y de volada se va al circo Ataide, enséñame a dar 3 vueltas al aire para que cuando yo le sirva el desayuno, mi maridito esté contento. ¿Lo hará? Y nada más para que despierten, hermanos. Iglesia, Dios ya nos hizo libres para que ya no vivamos relaciones tensas, sino así alegres, contentas, felices. Créanme, es una grave responsabilidad, es una gravísima responsabilidad ser el responsable de ustedes delante de Dios. No tienen idea, esposas. Los maridos tenemos una grave responsabilidad, como no tienen idea, delante de Dios. ¿Quién cree que va a dar cuenta de usted delante de Dios antes que usted dé cuentas? ¿Quién cree que va a dar cuentas? ¿Hay maridos aquí? Digan yo, porque ustedes, los maridos somos los Adanes. Cuando Eva se comió la fruta que haya sido, yo digo que era un guayabo zacatecano. Cuando Eva se comió ese guayabo zacatecano, pregunto, ¿Dios le reclamó a Eva o a Adán? ¿A quién le reclamó? Si no ha leído la Biblia, le reclamó a Adán. Dijo, oye, ¿y qué? Hasta la fecha dicen que el pecado original es cuando pecó Adán. Y usted dice, ¿Adán? Pero si fue Eva. Eva hasta le dijo, cómele, viejito, échale, está bien bueno el guayabo, es de Zacatecas. Vea, me estoy dando a entender. Esposas, este texto que les acabo de enseñar ahorita, este último, si todavía en usted, con todo cariño y respeto, y lo digo para ayudarla, si este texto todavía no se enseñorea de usted, si este texto todavía no es funcional en usted, es bien sencillo, pase tiempo en él. Es lo que yo hago, poner mis ojos en todos los textos que yo necesito para ir enmendando, ir reformando, ir cambiando, ir dejando todo lo antiguo, y que Dios en mí vaya haciendo su voluntad. Y el asunto es que este poder soberano de Cristo, para hacerle libre, en este caso del quererse enseñorear, o si hace enseñorear a su esposo, está condicionado. Porque ahí dice en Romanos 15, 17, la parte B, dice los que reciben. Y los que reciben, de un vocablo griego, quiere decir aceptar, tomar, echar mano. Los que reciben, aceptar, tomar, echar mano. Y después dice de qué, de la abundancia de la gracia. De la abundancia de la gracia, que en un vocablo griego quiere decir provisión excesiva, algo por encima del ordinario. Repito, la abundancia de la gracia aquí quiere decir, de un vocablo griego, provisión excesiva, algo por encima del ordinario. Es lo que yo le decía hace unos minutos atrás de esta enseñanza. Sin la gracia de Dios, usted y yo no podemos. Es fundamental para que seamos libres por lo que Cristo ya hizo. Entonces aquí la abundancia de la gracia es una provisión, es algo que Dios da por encima de todo aquello que usted y yo
podamos hacer o pensar o decir. Y después dice, los que reciben el don de la justicia. El don de la justicia aquí quiere decir el regalo del carácter recto, justo, por nuestra unión con Cristo. Repito, el don de la justicia aquí quiere decir el regalo del carácter recto o justo por nuestra unión con Cristo. Entonces, usted y yo tenemos todo. ¿Para qué? Para ser libres. Para ser libres. ¿Cuántos de aquí hemos experimentado algún tipo de libertad en algún área de nuestras vidas? ¿Cuántos lo hemos experimentado? Yo les soy honesto. Su servidor era preso en un montón de transgresiones o pecados, pero muchas. Y conforme Dios me fue haciendo libre, hay ocasiones en que yo he llorado de alegría. Les soy honesto, he llorado de alegría porque estaba yo fastidiado de esos pecados. Porque ya le dije, el pecado nunca trae paz. Nunca. Mínimo trae angustia. Mínimo. El pecado que guste y mande trae angustia. Pero cuando ya es uno libre, eso trae abundante paz. Repito el consejo que di hace unos minutos atrás, unos segundos atrás. A quienes por la fe hacemos o hagamos que este texto, ¿cuál? Romanos 5:17, cobre vida en nuestro ser interior, vamos a vivir por siempre. A quienes lo hagamos real en nosotros. Esto es por la fe, en nuestro ser interior. Esto va a producir que nosotros, que usted y yo, disfrutemos de la libertad que ya nos dio Dios en Cristo. Que ya nos dio Dios en Cristo. Pero ya le digo, necesita usted meditar, necesita usted después orar y necesita decirle a Dios, Señor, abre mi entendimiento. Y este texto quiero que se haga real en mi vida. Y Romanos 5:17, esposas, los va a gobernar. Yo sé lo que le digo. Todo lo que hoy hago bien, cuando digo bien es que le agrada a Dios. Todo lo que hoy hago de productivo, de útil para la iglesia, para ustedes, para mi casa, todo es en la gracia de Dios. Pero ese es el proceso, ese es el procedimiento para llegar a ser hijos e hijas que le agrademos a Él. Para toda la iglesia diré lo siguiente: su servidor utilizó Génesis 3:16b para ilustrar esta parte de la conferencia, pero usted y yo, o cada uno de nosotros, tenemos diversas concupiscencias dañinas con las que hay que luchar prácticamente a veces todos los días. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y para aquellos que digan, y es válido, ¿no? A ver, ¿cuáles concupiscencias dañinas? Le voy a dar lectura a algunas. Colosenses 3, versos 5 y después 8 y 9. Colosenses 3, versículo 5 y después versículo 8 y 9. Y el apóstol Pablo dice aquí inspirado: haced morir pues, o quítale poder pues, a lo terrenal en vosotros. Y ahí le voy. Aquí hay concupiscencias: fornicación, o tener relaciones íntimas sin estar casados; impureza, o tener pensamientos sucios; pasiones desordenadas, las que usted guste y mande, desde envidia, celos, y bueno, un montón. Malos deseos: ay, cómo quiero que este cuate pase el tren y le pase encima. Avaricia por todos lados, sensuales, de dinero, etcétera. Y dice que es idolatría. Versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas o groseras de vuestra boca. ¿Qué dice el 9? No mintáis los unos a los otros. Por mencionarle rápidamente aquí uno de estas concupiscencias o pecados, de los cuales tú y yo nos debemos deshacer, porque nos pueden llevar al infierno. ¿A dónde? Al infierno. ¿Qué dice Mateo 5:22? Por ilustrarle aquí lo que dije anteriormente. San Mateo, capítulo 5, verso 22. Aquí está hablando nuestro amado Cristo. Dice:
Pero yo os digo, ¿quién lo está diciendo? Cristo. Que cualquiera que ¿qué? Que se enoje, que se encienda en furor. ¿Contra quién? Contra su hermano. ¿Será culpable de qué? De juicio. O sea, te van a llamar a cuentas, me van a llamar a cuentas. Y cualquiera que diga que necio, ¿qué quiere decir necio? Vacío, sin inteligencia. A su hermano será culpable ¿ante dónde? Ante el concilio, ante el tribunal de Cristo. Y cualquiera que diga que fatuo, eres despreciable, te aborrezco, muérete, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Habemos aquí personas así? Temblemos, pero a la vez corramos a Dios, porque Él ya nos hizo libres. ¿Libres de qué? En este caso, del enojo, pero de toda la lista que ya le leí. Y si gusta, anótelo, no lo vamos a leer. Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Ahí hay otra listota. ¿De qué? De concupiscencias dañinas, con las cuales usted y yo vamos a batallar en ocasiones todos los días. Todos los días. Pero le tengo una buena noticia. Cristo ya nos hizo libres. Cristo ya nos hizo libres. Si usted es una persona aprensiva, escucha este tipo de cosas en las conferencias y ya le prediqué sobre lo que es aprensividad. Usted es una persona aprensiva que luego, ¡ay! El miedo, el temor o otras conclusiones saca usted en su mente, en su corazón. Pues quítelas. Para eso ya se le predicó el tema de aprensividad. Porque hay esperanza. Este día hay esperanza. ¿Cómo? Venga a Cristo. Él es el que nos hizo libres. Él es el que nos consiguió victorias y victorias y victorias y victorias. ¿En contra de quién? Del antiguo hombre, del viejo hombre. Pero dentro de los muchos enemigos que tú y yo tenemos, como cristianos, están los estados emocionales dañinos. ¿Sí me doy a entender con esta expresión? Están los estados o condiciones emocionales dañinos. ¿Cómo cuáles, hermano? La angustia, la preocupación, la intranquilidad. Y estos perjudican primero nuestras relaciones con otras personas, perjudican nuestra salud, perjudican nuestra economía. Por mencionarle un texto aquí, Proverbios capítulo 12, verso 25, la parte A, si gusta buscarlo, yo se lo voy a leer en 3 versiones. Proverbios 12, 25, la parte A. Voy a leerlo primero en la versión Dios habla hoy. En esta versión dice así este proverbio: la angustia deprime al hombre. Este mismo texto en la Nueva Biblia Viva dice: la angustia desalienta el corazón del hombre. Este mismo texto en la versión Palabra de Dios para Todos: las preocupaciones no dejan a la gente ser feliz. A ver, ¿a cuántos de los que estamos aquí, sin levantar su mano, solo para ayudarle, los problemas adversos, los problemas graves, los asuntos o situaciones que dice usted, otra vez mi marido, otra vez mi mujer, otra vez mis hijos, otra vez aquí, allá, otra vez el empleado, etcétera, etcétera? ¿A cuántos de los que estamos aquí, lo que dice Proverbios 12:25, los desmotiva? No le va a su mano. Los desmoraliza, los intranquiliza. ¿No le va a su mano? La intención es que nos sinceremos con Dios. ¿Para qué? Porque Dios tiene la respuesta este día para usted y para mí. Escuche esta verdad, hermanos, hermanas. La angustia, la intranquilidad, la aflicción lo causa o produce una situación o asunto adverso grave o peligroso. Repito, la angustia, intranquilidad, aflicción lo causa, produce u origina una situación o asunto adverso grave o peligroso y nos debilita grandemente. Y de no salir de ella o de esta condición, es decir, la angustia, la preocupación, etcétera, nos hace pedazos física, emocional y espiritualmente. ¿Nos hace qué? Pedazos física, emocional y espiritualmente.
Y le tengo una noticia buena. Cristo ya nos hizo libres. Cristo ya nos hizo libres. Una voz nada más dice amén, amén. Hermanos, tú y yo, los hijos, las hijas de Dios, ya no es para que vivamos angustiados, ya no es para que vivamos afligidos, ya no es para que vivamos intranquilos. Es para que en todo tiempo estemos en paz. En paz. Y eso ya nos lo consiguió Jesús. El asunto es, como le vengo enseñando, para que esa libertad sea real en usted, necesita ponerlo en práctica. Pero necesita que la palabra, como en este caso una promesa, que voy a leerlos ahorita enseguida, sea suya, sea mía. Porque ¿a cuántos se nos presentan problemas a diario? A veces muy ligeritos, pero a veces de un nivel altísimo. Pero así es la vida. Así es la vida. Vaya conmigo por favor a San Mateo capítulo 11 verso 28. Esta es una promesa para ser libertados de la angustia, preocupación, intranquilidad, lo que guste y mande. Pero necesita usted hacerlo suyo. Voy a leer este texto en la versión Nueva Traducción Viviente, Mateo 11, 28, y dice así: luego dijo Jesús, ¿qué dijo? Vengan a mí. Ahí está la clave. No dijo vayan con el pastor, no dijo vayan a tal religión, no dijo hagan mandas, bailen un zapateado ahí delante de fulano, mengano. No, Jesús dijo vengan a mí. ¿Y qué dice enseguida? Todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. ¿Y qué dice Jesús? Y yo les daré descanso. En la Reina Valera dice todos los que están trabajados. Trabajados o cansados es lo mismo, del vocablo griego copiao con K. Trabajados o cansados, del vocablo griego copiao con K, que aquí quiere decir fatigarse, agotarse con un esfuerzo. Repito, trabajados, cargados, copiao, fatigarse, agotarse con un esfuerzo. A usted le llega un problema, a mí me llega un problema, y en nuestro esfuerzo estamos queriendo resolver el problema. Nunca lo va a usted resolver, ni yo. ¿Quién se lo va a resolver a usted? Es más, ya se lo resolvió Jesús. Usted simplemente tiene que ir a Él. ¿Cuántos tenemos cargas todos los días? Yo tengo un montón, a veces desde que amanece, y a veces son las 11:30 de la noche y siguen llegando las cargas. Pero en cuanto llegan, Señor, ahí te llevo, ahí te mando por DHL, Señor, ahí te lo llevo por estafeta, Señor. Gracias por recibirlo en Cristo. Y ya me quito esa carga y yo sigo en paz. Hay pastores que se mueren infartados porque se llenan de cargas y cargas y cargas y cargas y cargas. Una ocasión me platicó esto un pastor que pues Dios le da gracia con muchas congregaciones y predica por muchos lados. Dice que un día fue a predicar a Oaxaca y cuando bajó su avión lo estaba esperando ya la esposa del pastor y su hija. Pero él le causó sorpresa que solo estaba ella, o sea, la mamá y la hija, y estaban vestidas de negro. Entonces el pastor se acerca y le dice, hermana y mi hermano, o sea, el pastor. Y la hija contesta, la iglesia lo mató. Así le contestó, en vez de decirle falleció mi papá, o le gritó al pastor, amigo mío, la iglesia lo mató. No, pues la iglesia no nos mata. Nosotros nos suicidamos al agarrar las cargas. O sea, nosotros estamos para servirles, estamos para orientarles, estamos para orar, incluso hacer algo más todavía de orar, pero no para cargarnos. Bueno, esto aplíquelo a su vida con todo cariño y respeto. Cualquier problema que usted tenga, hijos, hijas, su cónyuge, el negocio, el trabajo, la profesión, no sé. Usted ya no se quede con esa fatiga, ya no se agote esforzándose. Es que tengo que encontrar una solución, es que no, la solución está aquí. Aquí está, amados. Por eso el tema se llama libres por siempre. Pero hay que obedecer, amados. La obediencia es por fe, no hay de otra. Y Jesús también dijo que no solo iba a libertar a los trabajados o cansados, sino también a los cargados. Aquí la palabra cargas, como dice en la versión Nueva Traducción Viviente, del vocablo griego fortizo.
Su significado es peso o sensación de molestia que causa fastidio. Repito, cargas, del vocablo griego fortizo. Su significado o traducción a nuestro idioma es peso o sensación de molestia que causa fastidio. Hay hogares, hay familias, hay profesionistas que dicen, ya me fastidié de esto. Si ese es su caso, descárguese, llévelo a Jesús. Mucha gente se infarta por estar con esto. Tengo un amigo que tenemos una amistad entrañable, él es empresario en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y él hace años, un día dejé de saber de él por años y después de muchos años me habló, no sé, ya sé, habló a casa de oración, ahí le dieron mi número de teléfono y así fue como me habló desde Monterrey y me dijo, Arturo, ¿cómo estás? Yo le dije, Vicente, así se llama él. No sé si me sigue escuchando. Por muchos años estuvo escuchando estas predicaciones, pero si me estás escuchando, mi amado Vicente, un abrazo y un saludo. Pero él me dijo, Arturo, me infarté. Ah, caray, ¿cómo que te infartaste? Es que él tiene negocios. Sí, dice, es que los negocios van mal, mano, van mal y llegó un momento en que ya no sabía qué hacer y me fastidié. Y fue tan elevado mi fastidio que me infarté. Lo que le estoy diciendo son casos reales y lo que Jesús nos promete aquí de hacernos libres es para vivir en paz. ¿Cuántos hemos ido experimentando el cristianismo y cada vez tenemos más paz? ¿Sí lo hemos experimentado? Quien no lo experimenta pues no tiene paz. Continúa con sus cargas, continúa con sus preocupaciones, continúa con sus fastidios, sus molestias. Yo quiero decirte, Jesús te dice a ti y a mí, si vienes a mí, finalmente dice el verso 28, les daré ¿qué? Descanso. ¿Qué quiere decir descanso? Reposo, quietud, tranquilidad, paz, calma. Eso quiere decir descanso. Reposo, quietud, tranquilidad, paz y calma. Iglesia, nuestro Señor Jesucristo y su enseñanza son la fuente de alegría para los corazones afligidos y fatigados. ¿Cuántos pueden decir así es? Él y su enseñanza, Cristo y su enseñanza son esa fuente de alegría para los corazones afligidos y fatigados. Yo quiero decirte, amigo, amiga que me escuchas, amigo, amigo que estás en esta congregación, el pecado siempre te va a cargar de muchas cosas, angustia, qué va a pasar con aquello, cuáles serán las consecuencias, y te puedo decir muchas cosas más. El pecado te va a cargar de todo eso. Yo te animo que te decidas hoy, lo más pronto posible, a que renuncies a tus pecados, le des la espalda a tus pecados. Le digas a Jesús, Señor Jesús, ya entendí, tú eres el único, no hay otro, por el cual Dios me perdona y me hace justo delante de Él y me da gracia para caminar contigo. Si tú lo haces, amigo, amiga que me estás escuchando, de inmediato, por lo que dice Romanos 5.1, tendrás paz. Tu servidor empezó a tener paz hace 32 años, cuando nací de nuevo. Y esa paz la sigo manteniendo. ¿Por qué? Porque todas las labores de mi vida diaria, que me traen carga, que me traen trabajo, cansancio, ¿qué hago? Se los entrego a Él. Y Él me sigue manteniendo en paz. No hay vida. Cuando digo vida es aquí, en esta tierra, en todo lo que hacemos a diario. No hay vida, créeme, si no hay paz. Y si tienes paz, tienes gozo. Eso te lo garantizo. Te lo garantizo. Concluyo esta conferencia. Cristo, por voluntad de Dios, libera a todo ser humano de la esclavitud del pecado. Cristo, por voluntad de Dios, libera a todo ser humano de la esclavitud del pecado y de cualquier condición
sea de las que con las que caminamos, convivimos a diario, es decir, comportamiento, carácter, o sea de tu condición de ánimo. Y el mismo Cristo, por la gracia de Dios, nos guía a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pero eso, ¿quién lo hace? Él. Tú y yo no lo podemos hacer. Un pastor no lo podemos hacer. Hay personas, y yo les agradezco su fe, y dicen: pastor, ore por mí para ser libre de esto, ore por mí para salir de allá, ore por mí. Sí oramos, pero para pedir la gracia de Él. Pero es usted que tiene que ir con fe al Señor, porque Él fue el que le consiguió su libertad. No solo de días, no solo de minutos, no solo de un tiempo breve, no, para siempre. Para siempre, porque así dice la Escritura, que todo lo que nos consiguió Jesús, Él lo consiguió de una vez y para siempre. Eso dicen por lo menos 2 textos que anoté aquí en mis notas. 2 textos que están en el libro de Hebreos, creo que es el capítulo 6. Ahorita le doy exactamente los textos, si los quiere anotar, pero pase tiempo en ellos, porque le va a servir también como una fortaleza para que usted se mantenga en paz. Es Hebreos capítulo 5, verso 9 y Hebreos capítulo 9, verso 12. Hebreos 5, 9 y Hebreos 9, 12. La libertad que Cristo nos consiguió es eterna. Es eterna. Los años que Dios quiera que vivamos en esta tierra, viviremos en libertad. Pero es en Él. Por favor, amados, amadas, vayamos a Él. Decidámonos ir a Él. Y la libertad gloriosa de los hijos de Dios será real en adolescentes, jóvenes, adultos, de toda edad. De toda edad. Espero en Dios que como cada conferencia haya sido de edificación para usted, porque ese es el propósito. Para que usted sea más libre, que usted sea una ovejita de Dios descansada. ¿Cuántos quieren descanso? Es en Dios, amados, es en Dios. Que no le preocupe nada, que tenga una cirugía. Señor, ayúdame. Que necesito hacer esto y el otro. Señor, ayúdame. Que voy a ir por mi examen a ver si lo acredito en la universidad. Señor, ayúdame. Y claro, estudia, ¿verdad? Porque hay quienes que dicen: Señor, voy a mi examen profesional, ayúdame. Y va a decir el Señor: ¿ya estudiaste? Va a decir: sí te ayudo, pero estudia. Entonces, dicho lo anterior, le animo, pongámonos de pie para orar y exaltarle al Señor con todo nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti. Dígale a Él: Señor, estas son mis cargas. Señor, estas son mis aflicciones. Si usted tiene cargas, aflicciones. Si usted aún no le conoce, dígale: Señor, yo todavía no te conozco, pero quiero conocerte. Para mí tú eres el único que puede hacerme libre. No hay otro. Ninguna religión me va a hacer libre. Ninguna corriente filosófica humana me va a hacer libre. Solo tú, Señor. Así es que pídale ayuda conforme ha venido esta serie de enseñanzas. Si a usted le falta revelación o entendimiento, ahí donde está su idea, ahí donde usted se da cuenta, dígale: Señor, revélame aquí donde está mi mente, mi entendimiento, revélame esto que me predicaste hoy. Por favor, ayúdame, lo necesito, para que sea tu palabra y tu Espíritu Santo, por lo que ya hizo mi Señor Jesús, y tu gracia, que yo experimente libertad. Y gracias. Si tú ya has experimentado libertad en algunas áreas de tu vida, dile: gracias, reconozco que es por ti, Señor. Y dile también: reconozco que seguirás haciéndome libre de aquello que todavía no soy libre. Reconozco que me seguirás haciendo libre, Señor, confiando en ti, poniendo mi esperanza en ti. Y dale gracias a Jesús, porque Cristo Jesús es el que nos consiguió todo esto, nadie más. Así es que te agradecemos, te bendecimos y te amamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén.
necesidad conoces bien y la traigo a tus pies. Tú y solo tú, Señor, eres bondadoso y poderoso. Déjame sentir tu mano, restaurando y sanando todo mi ser. Jesús, vengo hoy a ti, mi necesidad conoces bien y la traigo a tus pies. Tú y solo tú, Señor, eres bondadoso y poderoso. Déjame sentir tu mano, restaurando y sanando todo mi ser, pues tú eres, Señor, Dios de proezas, Dios de milagros eres tú. En ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos, Dios de proezas, Dios de milagros eres tú. En ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos hoy, Jesús. Tú nuestra esperanza, Señor, nuestro único camino, Señor, eres tú, Jesús. Jesús, vengo hoy a ti, mi necesidad conoces bien y la traigo a tus pies. Tú y solo tú, Señor, eres bondadoso y poderoso. Déjame sentir tu mano, restaurando y sanando todo mi ser, pues tú, Jesús, Dios de proezas, Dios de milagros eres tú, eres tú. En ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos.
a ti, Señor. Tú que nos provees todo, Señor, que todo viene de ti, Señor. En ti esperamos, Señor, así como lo cantamos. Gracias te damos a ti, Señor. Amén. Amén. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Por un servicio más.